Sí, listo. Sí. Ya saben, chicos, tranquilos, fluyan, no se sientan nerviosos. Tú tranquilo, yo nervioso. Eso, tranquilos. Listo. Claro. Muy buenas tardes con todos. Saben que en la profunda de la Amazonía crecen plantas que no solamente alimentan el cuerpo, sino también la cultura, la espiritualidad y la ciencia. Una de ellas es la ayahuasca, que ha cruzado fronteras, lenguas y creencias. Pero, ¿qué ocurre cuando su uso se vuelve una moda y se aleja de la raíz ancestral? ¿Qué papel juega el conocimiento botánico en su conservación? Pues nosotros somos el grupo uno, que está conformado por Kimberly Lizana, Ángel González, Daniel Marmolejo, Justin Cárdenas y quien les habla, Maoli Ordaya. Y hoy tenemos el honor de entrevistar a un biólogo botánico, el señor Robert Arteaga Gán, especialista en la flora amazónica y conocedor profundo del mundo vegetal, que habla sobre que habita en nuestras selvas. Bueno, con esta entrevista vamos a buscar comprender el efecto del consumo desinformado de la ayahuasca y la urgencia de implementar programas educativos interculturales en comunidades amazónicas de Perú, especialmente en el periodo 2020-2025. Listo. Si usted gustaría, señor Robert, presentarse Ya, para listo. saber. Uh-huh. Ok, Molly, gracias por la consideración, gracias por la invitación. Y bueno, me presento. Mi nombre es Robert Arteaga Gang. Yo soy biólogo botánico de la Universidad San Marcos. Yo, bueno, vengo realizando trabajos e investigación académica en partes de sierra y de selva de nuestro país. Mi enfoque principal es el estudio de la ecología, realizar identificación taxonómica de plantas, o sea, identificarlas, eh, nombrarlas, encontrarles una identificación y asociarles un nombre. Entonces, vengo trabajando ya aproximadamente unos 12 años haciendo ese tipo de actividades, visitando diferentes partes del país, ¿no? Tanto de sierra y de selva. Y en ese proceso, bueno, también he tenido la oportunidad de visitar comunidades nativas en donde se realiza pues este tipo de actividades, ¿no? Donde se hace la recolección y la identificación de plantas que tienen este tipo de uso potencial, así tradicional, ¿no? Como el ayahuasca que mencionas. Listo. Me parece muy importante que el señor Robert, o bueno, Robert, nos haya brindado esta información. Sabemos que es un especialista muy importante, digamos, sabe mucho sobre este tema y estamos muy agradecidos que usted esté aquí con nosotros, a pesar de que se encuentre un poco delicado de salud. Y bueno, Uh-huh. yo quería, hablando abordando el tema de la ayahuasca, yo quiero hacer una pregunta que es, Uh-huh. que ¿podría explicarnos qué especies vegetales componen la preparación tradicional de la ayahuasca y cuál es su función botánica en la mezcla? Ya. Mira, el ayahuasca es una mezcla de varios componentes vegetales, ¿ya? Es un preparado a modo de una infusión, entre comillas, pero en verdad es un, se prepara en un caldero con plantas hervidas ahí. Entonces, los principales componentes de la ayahuasca son el Banisteriopsis capi, que es una planta de la familia Palpillaceae, que es un pariente de los ciruelos, un tipo de ciruelo, en conjunto con la Psychotria viridis, que es una planta del género, de la familia de las rubiáceas. Esta planta es un pariente del café, ¿ya? Y al ser pariente del café, específicamente hablando, esta planta tiene una gran cantidad de alcaloides dentro de su composición, alcaloides y diferentes eh, metabolitos secundarios, ¿no? Uno de los más importantes y que genera el efecto psicoactivo de la preparación de la ayahuasca es la presencia del DMT, el dimetiltriptamina, ¿ya? Que opera de manera similar a los medicamentos tipo SSRI, son selectores, o sea, son receptores selectivos de inhibidores de serotonina. En conjunto con la Banisteriopsis capi, el cual tiene un componente llamado MAOI, que por sus siglas en inglés, ¿no? Es el inhibidor de la oxidasa de molamina. Entonces, este elemento lo que hace es retrasar
el proceso natural de degradación del DMT al ser consumido en el cuerpo, ¿ya? Entonces, en conjunto estas plantas, o sea, con sus componentes ya liberados, al momento de uno consumirlos, el DMT actúa de esa manera similar a estos medicamentos SSRI, ¿ya? Y el MAOI hace que la degradación de ese DMT sea ralentizado. Entonces eso hace que el efecto sea más prolongado. Wow. Ok, ¿Ya? me parece algo, digamos, muy importante lo que dices sobre que no solamente es una planta, sino que a través, bueno, a base de esa mezcla, se pueda, digamos, tener esos efectos, como dice que se eleva el, disculpe, me dice era del TM, si El no me DMT, equivoco. Sí, sí, ya, DMT y el MAOI, ¿no? Disculpa, y Adelante. en esa mezcla que se hace en la ayahuasca, hay bueno, el Banisteriopsis capi, Sí. ¿por qué es tan característico en el ecosistema amazónico? Mira, a ver, ya, hablando de aspectos botánicos, la Banisteriopsis capi es una liana, ¿ya? Es una planta, es una enredadera que o sea, se desarrolla abrazando arbustos y árboles para poder crecer, o sea, le sirven de soporte mecánico para poder desarrollarse y poder crecer. No, el nombre exacto es que esta planta, una planta enredadera, es una hemiepífita, porque sus raíces están en el suelo, están captando nutrientes del suelo, pero como no tiene estructura mecánica suficiente para poder mantenerse, tiene que vivir apoyada y soportándose de otras plantas. Entonces, específicamente hablando de su importancia, bueno, botánica y ecológica, es que es parte de todo ese continuo de especies que crecen en la Amazonía, ¿ya? Entonces, se podría decir que las plantas que componen el ayahuasca se sienten o sea, tienen ese olorcito fuerte como usted menciona. Entonces, se podría decir que si aún este nivel de distancia, igual se puede sentir ese olorcito, se podría decir. Mira, la evidencia que hay no sugiere que haya un olor particular con el ayahuasca, no que sea tan llamativo. O sea, la principal liberación de sus componentes se da en ese proceso de cocción de las plantas, todo en conjunto, ahí en el caldero, cuando se hace pues el preparado, ¿no? ¿Ya? Okay. Ahora, lo que estaba mencionando o sea, es un mecanismo de defensa que tienen las plantas. O sea, generan esos metabolitos, toman ese sabor incómodo para los animales, entonces así nomás ya no son consumidos. Pero en zonas específicas, ¿no? Por ejemplo, en las ramas, en las hojas, ¿no? En los frutos no hay necesidad de ello porque necesitas que los animales consuman esos frutos para que puedan transportar sus semillas. Entonces, o sea, todo es organizado. O sea, en el caso de la naturaleza, no es la disposición de estos metabolitos y la acumulación de estos no es al azar. Tiene función específica. Interesante. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso natural? Ya que conocemos así como decir más a fondo el Banisteriopsis capi que mencionó hace un momento. Sí. Entonces, ¿cuál es el proceso natural de crecimiento y recolección de las plantas utilizadas que se usa para la ayahuasca? Mira, lo normal en ese tipo de lugares donde se hace el uso tradicional es que el ayahuasca crezca de manera silvestre, ¿ya? Hay evidencia suficiente para asegurar de que se reproduce vía semillas, ¿ya? No he encontrado, eso sí, algún estudio que hable acerca de las propiedades físicas del fruto propiamente dicho, ¿no? Ver qué animales son los que se encargan de distribuirlos, ¿no? Pero por la forma que tiene y por esa similitud que tiene con los ciruelos, es probable que sean algunas aves y algunos mamíferos, tipo como unos monos o tal vez algunos marsupiales, ¿no? Como las zarigüeyas, lo que llaman las mucas, que también crecen en la Amazonía. Entonces puede ser que se encarguen de consumir estos elementos en los frutos, y en los frutos no hay estos elementos que los repelen a los animales, entonces con ello pues transporta las semillas para que se desarrollen, ¿no?
Ahora, o sea, es el proceso o sea, de reproducción de la planta es así, ¿no? O sea, semillas, luego ya viene el chamán, ¿no? El que se encarga de hacer Claro. la recolección de la planta, identifica la planta y la comienza a colectar, ¿ya? Pero no hay que olvidarnos que el componente importante de la ayahuasca no solo es la Banisteriopsis capi, o sea, su nombre común es ayahuasca, pero la preparación de la ayahuasca también incluye a la Psychotria viridis, también llamada chacruna, y esta chacruna es el que tiene el componente psicoactivo de la ayahuasca, el DMT. ¿Ya? Hay que tomar siempre en cuenta en eso. O sea, aparte de la Baestrepsis capi, la psicotria. Esta psicotria es un arbusto, ¿ya? Igual, crece de manera similar al café, no está en el mismo género del café, pero crece de manera muy similar. ¿Ya? Es un arbusto que crece en zonas así cubiertas por mayor vegetación, crece en la zona llamada el sotobosque, que es una zona de la parte amazónica, bueno, de toda la zona amazónica, que está por debajo de la copa de los árboles, ¿no? Imagínense un bosque gigante con un montón de árboles, entonces la copa de los árboles está muy por encima, puede llegar entre unos 15 a unos 25 metros desde el suelo, entonces en toda esa parte inferior, donde están todos los troncos de los árboles, donde están otros arbustos pequeños, otras hierbas, se llama el sotobosque. El, la Psychotria viridis, la chacruna y la Banisteriopsis capi se desarrollan en esa parte. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿Qué? para finalizar lo de la recolección, ahora, hay algunos, hay algunos horticultores o sea, gente que maneja jardines que ya está haciendo reproducción de esta Banisteriopsis capi, específicamente hablando, utilizando técnicas de esquejes, o sea, hacen un corte pequeño de una parte de la planta, una parte del tallo, una parte de las hojas, entonces o una de las ramitas, hacen que comience a generar raíces y luego lo transportan a macetas. Sí. Wow, la ¿Ya? verdad es que personalmente no me había puesto a pensar en todo este proceso que se tarda. O sea, uno cree que es fácil, que solo la cortas y ya tienes ayahuasca, pero no. Realmente es todo un proceso y sí impacta bastante. No. Pero hay un incremento de demanda de la ayahuasca sin control. Para usted, ¿cuál es el riesgo ecológico que existe, que tendría? Mira, el riesgo ecológico es que las personas que hagan la extracción, bueno, sin conocimiento claro de la ayahuasca, no identifiquen propiamente qué planta van a colectar. ¿Ya? Ese es uno de los problemas. Si tú no identificas exactamente qué planta vas a colectar, puedes estar colectando cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese proceso de tratar de sacar todo, entonces colectas todo y puedes alterar pues el equilibrio normal de desarrollo de esa planta. Sí, bueno, especialista Robert, hablando Adelante. de usos y extinción, en el Ya. contexto en el que se consume también influye mucho y por eso le tengo esta pregunta. Ujú. ¿Considera usted que el uso actual de la ayahuasca fuera de su contexto tradicional afecta negativamente la conservación de estas especies? Claro que sí. O sea, justamente por lo que había mencionado previamente, ¿no? El, la afectación de las poblaciones naturales de la ayahuasca, tanto de la Banisteriopsis capi como de la Psychotria viridis, influye pues en que, bueno, primero se disminuyen los números de individuos disponibles que hay en campo. Y lo más importante, o sea, voy a repetirlo, a mediano y a largo plazo, es esta erosión genética, ¿no? Al no haber más individuos para que haya esta recombinación y haya el intercambio genético, ¿no? Es como, a ver, o sea, imagínense que eventualmente haya un proceso de extinción de humanos, entonces donde diferentes individuos van a ir perdiéndose, lamentablemente. Entonces, ese proceso afecta la diversidad genética a largo plazo. Ya, en nombre del grupo queremos agradecer nuevamente al señor Robert por su tiempo y por haber compartido con nosotros sus conocimientos en la botánica y con enfoque ecológico.
Esta entrevista nos deja una visión mucho más profunda sobre cómo cuidar tanto las plantas como los saberes ancestrales que nos rodean. Esperamos que esta conversación y esta entrevista también sea útil para reflexionar sobre el uso consciente de recursos naturales y el valor de la educación intercultural. Muchas gracias, señor Robert. Listo, gracias nuevamente a ustedes por la oportunidad de conversar y compartir mis conocimientos y mis experiencias de trabajo. Sí. Eso sería todo. Hasta luego. Y listo, muchas gracias nuevamente, hasta luego. Muchas Ahí corta. gracias. Muchas gracias, Hasta luego, señor hasta luego. Robert.